Bienvenidos de nuevo al curso Gobernanza en Pandemias. Esta es la segunda mini clase de la primera sesión de este curso. Aquí estamos dando una introducción a los retos de la gobernanza global y en particular en América Latina de pandemias similares al COVID-19. ¿Por qué es importante pensar en la gobernanza de estas pandemias y en que tenemos que estar preparados para una futura eventual emergencia similar al COVID-19? Porque el COVID-19 realmente nos impactó de forma dramática, no solo en temas de salud específicamente, sino también en temas de otras dimensiones de la vida social. Quisiera hacer énfasis en algunos de esos impactos, de los cuales además no tenemos una total claridad de sus dimensiones, no solo temporales, cuánto tiempo durarán esos impactos, sino de su magnitud. Y aún estamos como estudiando. Entonces, quisiera hacer énfasis en algunos de salud, los impactos directos sobre salud, y algunos de los que trascienden la salud, que fueron importantes en América Latina específicamente. Entonces, en términos de salud, pues el más obvio es las muertes generadas por el virus directamente, muertes por COVID-19. Ahí incluso tenemos retos en la región porque no conocemos la totalidad de las muertes generadas por COVID, algunas muy claramente identificadas, otras un poco aún dudosas, pero tenemos unas muertes por COVID que además impactaron a ciertas poblaciones más que a otras, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Tenemos además probablemente un alto impacto en mayor mortalidad por otras causas. ¿Por qué? Porque el COVID saturó los sistemas de salud y atrasó, demoró e incluso impidió el tratamiento de otras enfermedades que también pueden causar mortalidad inmediata o en el futuro mediano y largo plazo. Entonces tendremos unos sistemas de salud presionados también por mayor morbilidad por otras enfermedades. Adicional a eso, tenemos un reto gigante con el talento humano en salud. Los sistemas de salud de la región están presionados porque el talento humano en salud está exhausto después de 2 años de trabajos en horarios brutales, también con una remuneración no necesariamente apropiada y con mortalidad alta dentro del mismo talento humano en salud. Ese problema probablemente no lo vamos a cargar por varios años y no lo hemos dimensionado del todo en su impacto de nuevo en el mediano y el largo plazo. Y finalmente, para completar los problemas que tienen que ver directamente con salud, está lo que hemos llamado el long COVID, los posibles efectos de salud todavía no muy bien comprendidos que este virus, de quienes estuvieron infectados durante estos años por este virus, tendrán en el futuro. Hay varias de esas cosas que no entendemos bien, pero que seguramente también tendrán un impacto en nuestros sistemas de salud. Trascendiendo los impactos directos sobre la salud, tenemos además impactos sociales importantes, muchos de ellos globales, pero que también afectan especialmente a la región latinoamericana. Quisiera hacer énfasis en uno muy importante, que es la salud mental. La salud mental, algunos lo han llamado una epidemia de problemas de salud mental. Ya estamos viendo el incremento en tasas de suicidio y en otros indicadores de problemas de salud mental, pero todavía no entendemos muy bien cómo tratarlos, cómo abordarlos, especialmente en poblaciones que se ven visiblemente más afectadas, como pueden ser los jóvenes. Tendremos problemas de salud mental. Además de problemas de salud mental, tendremos problemas importantísimos educativos o en el desempeño educativo y de futuro laboral de muchos de los estudiantes, que tanto los de básica y media, preescolar, pequeños, como los universitarios estuvieron en algunos países por meses y hasta un año por fuera de las aulas de clase. Eso tuvo un impacto no solo en lo que será el desempeño académico, sino también en sus habilidades sociales y emocionales. Ese impacto todavía no lo tenemos totalmente dimensionado y además requerirá probablemente un esfuerzo muy grande de los sistemas educativos de la región.
Finalmente, habrá impactos económicos y esos impactos económicos tienen que ver con el estrés financiero que tuvo la pandemia, no solo por la disminución de la capacidad productiva, sino también por el endeudamiento de los países para financiar los costos de la respuesta a la pandemia, y mucho de eso de nuevo no tenemos totalmente claro qué tanto se va a poder mitigar con el crecimiento que sí está siendo visible hoy en día en la región y que parece como una recuperación sólida. Pero todavía no sabemos si esos impactos económicos tendrán algunos efectos adicionales. Por último, y para cerrar esta primera parte, quisiera decir que la región latinoamericana, más que otras regiones, sí enfrentó impactos muy desiguales socialmente. Es decir, si bien todos los países enfrentaron muchos de los retos que ya he mencionado, las desigualdades propias de los países latinoamericanos hacen que esos efectos se estén experimentando poblacionalmente muy diferencialmente. Por ejemplo, efectos de violencia intrafamiliar o exceso en carga de cuidado afectan a las mujeres más que a los hombres. En América Latina esa diferencia es probablemente más fuerte que en países, por ejemplo, del norte global. Existen también diferencias por edad, ¿cierto? No es lo mismo el impacto que tuvo esto en los adultos mayores en países latinoamericanos, donde el adulto mayor en general tiene menos protección social que en otros países, versus personas más jóvenes. Entonces hay desigualdades por edad y también hay desigualdades por clase social. Efectivamente, América Latina es un país, una región supremamente desigual, y esas desigualdades socioeconómicas, el impacto del COVID por desigualdad socioeconómica también será muy importante a futuro. Pero además de los impactos que todos los países hemos enfrentado como resultado de la pandemia del COVID-19, lo más importante es que muchos de esos impactos y sobre todo mucho de la respuesta a la emergencia la asumimos como un reto exclusivamente nacional. Cada país aplicó un poco el sálvese quien pueda y utilizó los recursos disponibles para poder responder a la pandemia. Sin embargo, esta pandemia pues es claramente tal vez el fenómeno más importante de las últimas décadas compartido a nivel global. Es decir, se trata de una pandemia, nos afectó a todos los países del globo y por lo tanto era tal vez la mejor oportunidad para fortalecer los mecanismos de cooperación. En América Latina en particular, la cooperación entre países dejó mucho que desear y hay muchísimas oportunidades de mejora para la región para una futura emergencia de ese estilo. Quisiera hacer énfasis en 5 puntos específicos de la región latinoamericana donde la cooperación internacional entre países de la región habría sido muy útil. La primera es la capacidad muy desigual de los sistemas de salud de la región. Hay unos sistemas de salud con coberturas casi universales y protección financiera muy buena para su población, y hay países que enfrentaron retos grandísimos para lograr atender la emergencia y para lograr concentrar las capacidades o crear las nuevas capacidades para responder. Ahí tenemos que trabajar para realmente cooperar entre las diferentes virtudes que tienen los diferentes sistemas de salud y estar mejor preparados de una forma más equitativa en la región. La segunda dimensión en la que la cooperación internacional podría ser muy útil es el tema de la respuesta social. La región entera vive con poblaciones en la informalidad económica y en la pobreza, y las políticas sociales también son muy desiguales. A lo largo de la región hubo países con respuestas de política social muchísimo más fuertes y unos países en donde la población vulnerable se vio bastante desprotegida. Ahí existirían muchas oportunidades para la cooperación internacional. La tercera dimensión es la dimensión del desarrollo tecnológico, que es fundamental para la producción de vacunas, por ejemplo, pero en general de tecnologías en salud. La región demostró que muy pocos países tenían la capacidad de producir vacunas a nivel local y que eso nos puso como región atrás de otros países en la respuesta rápida a la inmunización frente al COVID-19. Eso es algo en lo que podemos cooperar para generar las capacidades en la región y que podamos responder mejor a una futura emergencia. El cuarto ámbito en el que podríamos trabajar de forma colaborativa es en
fortalecer la confianza en nuestros gobiernos y eliminar los riesgos de corrupción que un poco minaron la respuesta a la pandemia. La percepción ciudadana de los gobiernos no es necesariamente positiva y eso afecta muchísimo la respuesta, especialmente gubernamental o pública, frente a emergencias de este calibre. Y finalmente, los mecanismos de cooperación que ya teníamos, que existen de antaño, directos de salud como la Organización Panamericana de la Salud y sus mecanismos de cooperación, pero también otros mecanismos de cooperación comercial y intergubernamental, no surtieron el efecto o no fueron utilizados al nivel que hubiéramos querido. Por lo tanto, mecanismos de cooperación internacional y alianzas entre gobiernos también deberían ser fortalecidos de aquí en adelante si queremos dar una mejor respuesta a la pandemia. Con eso los dejo y nos vemos en la sesión sincrónica.